Mucha gente siempre se pregunta si se puede copiar, ¿no? Si se puede replicar en otro país el modelo del presidente Nayib Bukele. Cuando hablamos de modelo del presidente Nayib Bukele podemos hablar de muchas cosas, pero uno de los que sin lugar a dudas se puede aplicar en cualquier país es el modelo carcelario. Es esta idea de tomar el control de los centros penitenciarios. Es la idea de impedir que los centros penitenciarios sigan siendo universidades del crimen. Primero, que no ejerzan daño o que no ejerzan desde la cárcel crimen organizado hacia afuera. Y otra de las cuestiones muy importantes que algunos no la ponen en análisis es que dejen de hacerse daño dentro de los centros penitenciarios los propios prisioneros. Una de las cosas que llamó mucho la atención que hizo el presidente Nayib Bukele en un principio es juntar a todos los pandilleros, ¿no? A todos los homeboys de la MS-13, de Barrio 18, que antes controlaban los centros penitenciarios en El Salvador. Bukele lo que hizo fue juntarlos a todos. Antes no se hacía porque decían que se iban a matar entre ellos y esto y aquello. Bukele lo juntó, de repente no pasó absolutamente nada. Y así fue como de a poco el presidente de El Salvador pudo tomar el control de los centros penitenciarios, llevar hacia una parte a estos terroristas y en otra parte seccionar a los que son prisioneros comunes y de a poco ir integrándolos en un plan cero ocio, ¿no? Prisioneros de fase de confianza se llaman en El Salvador, estos que trabajan, ¿no? Que salen a trabajar en escuelas, en las playas, bueno, en diferentes obras en construcción que se están haciendo en El Salvador, además de carpintería, arte, música, bueno, agricultura, ganadería, hacen un montón de cosas que realmente son increíbles. Por eso es uno de mis planes favoritos que aplicó el presidente de El Salvador. Y como vamos a ver en este video, también lo está haciendo la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar. Ahora vean cómo Laura Fernández confiesa en una de las tantas entrevistas que dio en este día. Nosotros en este video vamos a ver que en 2 entrevistas lo hizo, pero primero vamos a ver cómo lo hizo en este medio de comunicación español, el diario El País. Ella dice que no hay una buquelización en El Salvador, pero que sí están aplicando el modelo carcelario del presidente Nayib Bukele. Nosotros no. Punto número 1, no hay ninguna buquelización. Nosotros lo que sí hemos replicado es el modelo de cárcel de máxima contención de Bukele. Y le voy a decir por qué, don Álvaro. Porque nosotros tenemos un problema que se nos estaba convirtiendo estructural. Y era que las personas, porque todavía no lo hemos logrado destruir, pero yo creo que lo vamos a lograr. Y era que las personas privadas de libertad, cabecillas de esas bandas que están presos y desde la cárcel siguen ordenando a sus sicarios a quién matar. Eso ocurrió hasta hace unos meses. No, como ocurre todavía, ¿cómo ocurría? Sigue ocurriendo, muchacho. Ojalá logremos desarticular eso. Entonces, uno de los grandes problemas nacionales es que sí van a la cárcel delincuentes de estas bandas, pero en la cárcel no logramos desarticular la conexión que tienen con el exterior. Las estafas telefónicas, se ordenan sicariatos, se ordenan movimientos de dinero de cuentas de estas bandas criminales, en fin, el modelo de Bukele, que lo hemos estudiado tanto en El Salvador como en las visitas técnicas que el gobierno salvadoreño ha hecho al país, lo que pretende es darle a nuestro país la experiencia comparada de algo en lo que El Salvador fue muy exitoso, y fue en lograr esa desconexión entre las maras salvatruchas y el exterior, que empezó precisamente por garantizar que las personas no tengan teléfonos celulares, no tengan conexión con el exterior, que estas bandas, en lugar de seguir operando, empiecen a autodestruirse dentro de la misma prisión y que tengamos reglas del juego, sí, don Álvaro, de mano dura. Creo que este es el ejemplo principal hoy en día. En Costa Rica, literalmente, las cárceles eran una fiesta. A partir de que llegó el presidente Rodrigo Chávez, ¿no? El expresidente Rodrigo Chávez en su momento, cuando se juntó con el presidente Nayib Bukele, hicieron una muy buena amistad, realmente me parece muy interesante, por eso me llamó la atención, y lo empecé a seguir, y empecé a seguir la política de Costa Rica. Rodrigo Chávez lo que hizo en los centros penitenciarios fue, primero, quitar las pulperías, ¿no? Estas tienditas que había dentro de los centros penitenciarios que la controlaban los prisioneros hachudos. En la jerga de Costa Rica, hachudos se le dice a los capos, ¿no? A los que manejan un pabellón, inclusive a los policías penitenciarios también, ¿no? Exigiéndoles, bueno, demandándoles algunas cositas, llevando y trayendo mensajes, llevando y trayendo drogas, celulares, bueno, un montón de otras cuestiones que son ilegales dentro de los centros penitenciarios. Estos hachudos eran los que manejaban esas pulperías, esas tienditas que había dentro de estos centros penitenciarios en Costa Rica. Bueno, el expresidente Rodrigo Chávez las eliminó por completo. Bueno, pataleó la oposición, patalearon en la Asamblea Legislativa, patalearon los derechos humanos. Bueno, me parece perfecto que no le hayan dado interés y las eliminaron. Otra de las cosas que sacó también el expresidente Rodrigo Chávez es el efectivo. Es increíble que dentro de los centros penitenciarios los prisioneros podían manejar efectivo. Billete físico, es decir, no es otra cosa. Billete físico, como si estuviesen en la calle. Bueno, dentro de los centros penitenciarios, la pregunta es ¿para qué querían
efectivo. Bueno, lo manejaban. El expresidente Rodrigo Chávez eso también lo eliminó. La oposición pataleó, los derechos humanos patalearon, no le dieron interés y lo eliminaron igual. El gobierno de Laura Fernández es la continuidad del gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Laura Fernández también tiene una muy buena relación con el presidente Nayib Bukele. El gobierno de El Salvador es muy amable en este sentido de asesorar a otros gobiernos para que puedan aplicar, salvando las diferencias, ¿no? Legales, constitucionales, eso lo tiene que evaluar cada gobierno. Pero si el gobierno, en este caso el de Costa Rica, le pide asesoría, no tiene ningún problema en hacerlo el gobierno de El Salvador. ¿Qué es lo que empezó a hacer la presidenta Laura Fernández? Eliminar los celulares. Sacó los tomacorrientes. Claro, ¿por qué? Porque tienen que combatir no solamente a los hachudos y a los prisioneros, sino también combatir la corrupción penitenciaria. Es decir, policías penitenciarios corruptos que benefician a los criminales dentro de la cárcel, haciendo cosas ilegales. Laura Fernández eliminó los tomacorrientes, sacó los televisores, sacó los microondas. Literalmente están tomando como Estado el control de los centros penitenciarios. El ministro Gabriel Aguilar, ¿no? El ministro de Justicia y Paz, que es el que controla los centros penitenciarios, el que manda ahí en los centros penitenciarios, hace unos días atrás anunció que a estos hachudos, a estos líderes dentro de los centros penitenciarios, los van a agrupar. Igual a lo que hizo el presidente Nayib Bukele en su momento, no cuando asumió porque realmente hubo mucha oposición, pero sí cuando pudo empezar a aplicar su idea de tomar el control de los centros penitenciarios. Me acuerdo que Bukele había juntado a todos, a los de la Mara Salvatrucha, a los del Barrio 18, cuando durante muchos años decían, no los podés juntar, porque si los juntás se van a matar entre ellos, pero claro, tenían los controles de los centros penitenciarios. El Estado no tenía control de eso, entonces eran universidades del crimen. En Costa Rica más o menos pasaba lo mismo. Hoy se están tomando el control. Y eso es realmente excelente. ¿Por qué? Porque se está aplicando lo mismo que se aplicó en El Salvador, en Costa Rica. Y me parece muy humilde y muy bueno de parte del gobierno de Costa Rica reconocerlo. Es excelente porque no te hace menos persona reconocerlo. Reconocer que si te asesorás con el gobierno de El Salvador y aplicás los mismos métodos, tu país no va a sufrir el hostigamiento del crimen organizado desde los centros penitenciarios. Así lo confirmaba la presidenta Laura Fernández en otra entrevista. Es decir, no hay una buquelización y está bien que lo diga porque hay mucha diferencia entre lo que es El Salvador y lo que es Costa Rica, o lo que era El Salvador y lo que es Costa Rica hoy en día. Tienen que resolver algunas situaciones de poder judicial, ¿no? Y bueno, jueces, fiscales y tal. Entonces, no hay una buquelización, pero sí es interesante saber que se está aplicando el mismo modelo del presidente Nayib Bukele en el sistema penitenciario. Pero sí es interesante saber que están aplicando lo que reciben como asesoría desde El Salvador en Costa Rica. Y en lo que a mí compete, por ejemplo, estamos llevando adelante la construcción de una cárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo de Nayib Bukele, y debo decirlo, que ese modelo carcelario de ruptura de la conexión de los reos con el mundo exterior a nosotros nos va a funcionar mucho. Y le voy a explicar por qué. Porque actualmente nosotros tenemos personas privadas de libertad, presas, que desde la cárcel siguen operando en sus bandas organizadas que están afuera. Tenemos personas en la cárcel que ordenan asesinatos a la banda que quedó afuera. Tenemos personas en la cárcel que están presas y tras las rejas y que deberían de perder comunicación con las bandas criminales a las que pertenecían, que siguen desde la cárcel ordenando movimientos financieros y manejando todas las líneas de operación. Nosotros necesitamos cortar con eso de raíz, aislando. Y por eso la cárcel de máxima seguridad, el CACO le llamamos, va a ser una realidad este año. Yo espero inaugurarlo el próximo mes de octubre. Es uno de los proyectos. ¿Cuánto tiempo llevó? Empezó su construcción el año pasado y es uno de los proyectos a los cuales yo le he dado continuidad porque definitivamente le hará mucho bien a la paz nacional. Algo muy interesante también, no lo dijo la presidenta Laura Fernández, pero para mi punto de vista me parece que es lo mismo y es este tema del plan cero ocio en los centros penitenciarios en Costa Rica. Incluso tiene el mismo nombre. Cabe aclarar que en Costa Rica es algo que se estaba haciendo hace muchos años atrás, se dejó de hacer, no sé por qué motivo estas cosas se dejan de hacer. Esta vez lo están volviendo a hacer, quieren ampliar el cupo. ¿Para qué? Para que más prisioneros se integren en este plan cero ocio. Y también hemos introducido un programa que está siendo muy exitoso. Desde que yo asumí las riendas del país, hablé con el ministro de Justicia y Paz, que es el que administra las cárceles, y le dije, yo quiero un programa de cero ocio para los privados de libertad. En Costa Rica, la manutención promedio de cada persona presa le cuesta al pueblo de Costa Rica aproximadamente $1,400 por mes. Wow. Eso es mucho más que el salario base en el país. Eso nos cuesta tenerlo hospedados con la alimentación, con todos sus seguros de salud, atención médica y demás. Por eso el programa Cero Ocio lo que busca es que estas personas que están presas, según sus perfiles, puedan contribuirle en algo a la sociedad. Entonces, estamos con grupos de privados de libertad haciendo tareas como, por ejemplo, reforestación,
pintando escuelas y colegios, arreglando algunas instalaciones educativas y deportivas, haciendo aseo en las vías, cortando el zacate, limpiando. Yo he visitado a algunas de estas personas privadas de libertad que están en nuestro programa Cero Ocio y la respuesta que ellos me dan es gracias, presidente. Lo que alguien podría interpretar como que es mano dura, en realidad contribuye incluso a la salud mental de estas personas que tienen que pagarle a la sociedad el daño que causaron, pero que también pueden estar involucradas en una labor que contribuya a su manutención o al menos devolverle algo a la sociedad. Ese programa es muy importante y yo me siento orgullosa de que lo echemos adelante. Pero igualmente hemos aplicado muchas otras medidas que se pueden catalogar de mano dura, pero que la verdad es que buscan beneficiar a la mayoría del pueblo de Costa Rica. Por ejemplo, cero, pero cero, introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles, porque operaban mafias de estafas telefónicas desde las prisiones. Como era incontrolable el tema de los dispositivos electrónicos, mandé a quitar los tomacorriente. ¿Cómo va a cargar su celular? ¿Dónde lo va a enchufar si no hay tomacorriente? ¿Para qué teníamos tomas de corriente en las celdas si no necesitan absolutamente nada los privados de libertad? Así que bueno, primero quitamos los dispositivos, no funcionó porque se siguió pues buscando la forma de meter. Bueno, vamos a quitar entonces los tomacorrientes y todo el cableado eléctrico. Lo estamos donando a las obras del Espíritu Santo porque el cobre de los cables era valorizable, así que todo eso va a contribuir. Yo sé que van a buscar otra medida para introducir probablemente baterías o no sé qué, pero vamos a seguir en esa ruta. Y otra línea de trabajo que para mí ha sido muy fuerte es el ser absolutamente cero permisiva con la corrupción en oficiales de policía. Hemos abierto bastantes causas penales a policías que presuntamente han sido corrompidos, tanto policías penitenciarios como de otros cuerpos policiales. El uniforme policial no se debe manchar y ensuciar, y los funcionarios policiales que han caído en los tentáculos de la corrupción, del narcotráfico, en la tentación del dinero fácil, también son policías que van a ir al CACO, van a ir a la cárcel de máxima seguridad. Es increíble ver que este plan Cero Ocio beneficia a los propios delincuentes, ¿no? Que cometieron delitos comunes, que no quieren estar haciendo ocio en una cárcel. Alguno que otro seguramente sí, no va a querer trabajar. Pero si ustedes hablan con algún prisionero que realmente se quiere integrar en la sociedad, que quiere una nueva oportunidad, el plan Cero Ocio es algo que van a agradecer muchísimo. Vean que lo reconocen los propios prisioneros en Costa Rica. En una entrevista con No Mienta Show, en un medio de comunicación costarricense, ellos mismos piden, por favor, que no se opongan a esta idea del plan Cero Ocio y que este cupo se pueda ampliar. Esta pregunta está buena porque dice José Miranda 506, dice, señores, ¿qué mensaje enviarían ustedes, don Rommel, don David, concreto, a aquellos diputados y expertos en derecho que básicamente dicen que el plan Cero Ocio no es una solución? ¿Qué le diría concretamente? De ahí que abra la mente. Somos personas que al final de cuentas, usted, señor diputado, está con su familia, tranquilo, con sus hijos, tranquilo. Quiero estar con mis hijos, tranquilo. Y gracias al programa de Cero Ocio, yo hoy me levanto a las 4 de la mañana y regreso a las 3 de la tarde, bien trabajado, con mi frente en alto, sintiéndome una persona digna, que antes no lo era. ¿Don Rommel? ¿Don Rommel? Sí, no, hay que ver los dos puntos, digamos, ahí se está viendo, digamos, el avance que hemos tenido, ¿verdad? Tanto como para nosotros que estamos saliendo y el avance que también ha tenido, digamos, institucionalmente, digamos, para el gobierno y también lo que hemos caminado, lo que hemos hecho nosotros, eso es digno de evaluar, ¿verdad? Y de ver esos puntos también, no es solo, digamos, si es que no sirve o no sirve, digamos, yo siento que sí se ve el avance que hemos logrado, ¿verdad? Nosotros y también el gobierno, ¿verdad? Con este proyecto y lo que va a mejorar en la conducta de muchos privados de libertad también, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver humanamente, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero todo tiene un... Yo quiero agradecerles. Y que es voluntario, ¿verdad? Sí, que no salgan a decir que es que los estamos obligando a salir. No. La verdad siempre sale a luz y creo que es solo de la boca de ustedes dos se puede dar de esta manera tan impactante. Muy interesante realmente escuchar a los propios prisioneros en Costa Rica agradecer esta oportunidad. Incluso el gobierno de Laura Fernández en Costa Rica, en el caso del ministro Gabriel Aguilar, el ministro de Justicia y Paz, que es el que tiene el control de los centros penitenciarios, que está intentando por lo menos tomar el control de los centros penitenciarios, van a implementar un proyecto de ley antitabaco dentro de las cárceles. Vamos a presentar un proyecto de ley para reformar la ley antitabaco para prohibir el fumado del tabaco en los centros penales. Vea que cuando esta ley entró en rigor, una de las excepciones en donde sí se podía fumar es en los centros penales. Vea qué cosa más extraña. No se puede fumar en escuelas, no se puede fumar en hospitales, no se puede fumar en espacios abiertos, en centros comerciales. Pero dejaron como excepción los centros penales. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando yo emití la directriz de las famosas encomiendas, que no solamente habla de comidas, sino también de limitar
el ingreso de ciertos bienes. Bueno, les permitían entrar, qué sé yo, 5 cajetillas de cigarros al mes, 10 cajetillas. Las bajamos a 2. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta? De que funcionarios del Ministerio de Justicia que trabajan en las cárceles que antes no fumaban, pues ahora entran con 3 cajas de cigarros al día a fumar. ¿Cómo se llama el cuento? Y se volvió un negocio de trasiego. Claro. Exacto, que están vendiendo la cajetilla en 50.000 colones, que el cigarro en 5.000 colones, y todo esto lo dirige el hachudo, también por medio de corrupción de funcionarios que no fumaban y que de un pronto a otro ya aparecieron como fumadores, fumadores de siempre, de toda la vida. Es una barbaridad. Entonces vamos a pasar ese proyecto de ley y es sencillito, es quitar un inciso de la ley de antitabaco. O sea, sencillo, 0 cigarros en los centros penales. 0 cigarros en los centros penales. Eso lo que nos provoca son problemas, lo que nos provoca son riñas, lo que provoca son robos entre ellos, problemas de convivencia. Es impresionante, ¿no? Cuando uno se empieza a meter en estas cuestiones, cómo hay que estar en el detalle, ¿no? Sacan los tomas corrientes, sacan los televisores, los microondas, sacan los teléfonos celulares, y esto demuestra que no es solamente combatir el crimen organizado, ¿no? Combatir a los hachudos o a los criminales que quieren, bueno, violar las leyes dentro de las cárceles, sino también tienen que combatir la corrupción de la policía penitenciaria, ¿no? O dentro de los centros penitenciarios. Obviamente no toda la policía penitenciaria, pero si uno de 10 policías penitenciarios son corruptos, ya te arruina todo este trabajo de querer tomar el control de los centros penitenciarios, ¿no? Te estorba. Algo muy interesante que dijo Laura Fernández es que a estos policías corruptos los van a meter en el CACO. El CACO también es una cárcel de máxima seguridad que está inspirada en el modelo de El Salvador, el SECOT. Esto que refleja que, sin lugar a dudas, el modelo del presidente Nayib Bukele en la cuestión de los centros penitenciarios, y esto afirma mi postura de lo que vengo diciendo hace muchos años atrás, sí se puede replicar en otros países. Hay cosas que por ahí no sé, como un cerco militar, no sé, hay cosas que por ahí no, pero sin lugar a dudas, ya partiendo de tomar el control de los centros penitenciarios, ya le haces mucho bien a la población honesta y le haces también mucho bien a los propios prisioneros. Entonces no se entiende a veces cuando los derechos humanos salen a llorar, violación a los derechos humanos, violación de las garantías, ¿no? Y estas cuestiones que vos decís, no entiendo qué le pasa a estos supuestos derechos humanos que salen a patalear, ¿no? Contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Así que felicitaciones para el gobierno de Costa Rica, de la presidenta Laura Fernández, que está tomando a rajatabla lo que se hizo en El Salvador, salvando la diferencia, pero se está haciendo y lo aplaudo de pie. Incluso los propios prisioneros también se lo agradecen. Sin más que agregar este video, deja tu opinión ahí en la caja de los comentarios. Recordá compartir este video para que llegue mucho más lejos, darle al botón de like, de esta manera me hace saber que este video te gustó. Deja tu opinión ahí en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la próxima, gente, que Dios los bendiga. Chau, chau.